Hello. Bueno, continuamos con el tema. A ver, si es tarde con la otra clase. Bueno, esta es la última clase del tema de coaching. Sí, así que, a ver, si va todo bien. Bueno, bueno, para la temática que estamos tratando, esto es relacionado con el Dharma. ¿Qué es Dharma? Dharma en sánscrito se refiere a lo bueno, al bien hacer, al propósito de la vida, al destino que tiene alguien. ¿Okay? Yo ponía aquí, ¿cuál es mi propósito de vida? ¿Por qué y para qué encarné en este cuerpo, en esta época, en este país y en esta familia? ¿Okay? ¿Cuál es el punto con todos estos temas y qué relación tiene con lo que es el crecimiento personal o el coaching que uno puede dar a otros? Si uno no se conoce a sí mismo, si uno entiende la razón de la existencia, si uno entiende cómo funcionan las cosas de este universo, de la vida, no puede en realidad dar una asesoría a nadie ni puede entender su propia vida, porque se va a basar en fenómenos que giran en torno a aspectos sociales o de cómo el mundo, el materialismo, entiende lo que ocurre. Y todas esas cuestiones son ambiguas porque no están respetando principios mentales y psíquicos que son los que están creando la realidad física. Entonces, hay que conocer que hay una fuerza superior y cuáles son las leyes que rigen las cosas. Lo primero, ¿qué soy o quién soy? ¿Qué soy? Conciencia. ¿Sí? ¿Quién soy? Uno tiene que autoanalizarse, autoconocerse, entender que es una conciencia que ha tomado forma espiritual. Esa forma espiritual la llamamos alma, que tiene un cuerpo espiritual. Y está teniendo una experiencia en una dimensión concreta. En esta en particular necesitamos un cuerpo de carbono, un cuerpo que respire. Depende de todas las cosas del aire en este plano que nosotros estamos experimentando y depende de los procesos del carbono. Todo lo que son los cambios químicos, los alimentos que consumimos, todo esto está basado en eso. Entonces, parte de ahí y parte también del agua. Entonces, si entendemos que nosotros estamos en un cuerpo, pero nosotros no somos un cuerpo. Yo no soy un automóvil cuando voy en la carretera. Estoy en un automóvil. Y en cualquier momento me salgo del automóvil. El automóvil sigue ahí, pero no tiene conciencia propia. Solamente que necesito que funcione bien para lo que yo necesito, que es que me lleve de un sitio al otro, que me proteja del sol, que me proteja de ciertas cosas. Entonces, eso es lo que yo soy conciencia, estoy experimentando en ciertas dimensiones, estoy experimentando en ciertas condiciones y estoy viniendo aquí a evolucionar, crecer y autoconocerme. Y en ese proceso, integrarme con todos los demás porque al fin de cuentas somos uno, volveremos a la fuente. Eso es lo primero que se tiene que comprender, eso es lo primero de lo que se tiene que partir en cualquier ámbito del psicoanálisis. De otra manera, todo el psicoanálisis se basa en cuestiones ambiguas y arbitrarias que a fin de cuentas no llevan a ningún lugar, no van a ayudar a la persona, ni al que analiza, ni al que es analizado. Me refiero a analizar en función de producir un efecto terapéutico o de autosuperación o de crecimiento cuando uno quiere motivar a otra persona. Lo puede motivar en muchos campos, pero si no va directamente al meollo del asunto, en realidad no se va a llegar a nada y es el típico aspecto de las sesiones, tras más sesiones, para ver a dónde se llega con alguien, o elevar su autoestima en ciertas cosas, pero cuando vuelve a haber un problema, vuelve y decae. En cambio, si se va directamente a cuál es el problema, en realidad cuál es la solución en realidad, partiendo de las concepciones del universo, entonces ahora sí tiene sentido y se produce un proceso de cambio efectivo y duradero. Entre esas cuestiones está el entender qué es el destino, porque todo está girando en torno al destino. El destino es como cuando nosotros nos dicen, esa es la dirección en la cual está yendo, por eso decimos el destino final o el destino al que se dirige.
¿sí? Hay un objetivo, hay un plan y hay una ruta. Todo el universo tiene un objetivo, tiene una hoja de ruta. La hoja de ruta la está dirigiendo el Espíritu Santo, no en un sentido, como alguien diría, religiosamente, sino literalmente. Quien está dirigiendo, esa es la función principal de trabajo del Espíritu Santo. Él controla el destino, está controlando la hoja de ruta. Ahora, en la mitología griega, perdón, o en la filosofía griega, como se le quiera decir, porque para el caso es lo mismo, se habla de varios aspectos del destino y varias fuerzas del destino. Está el destino del universo, está el destino particular de una raza o de un planeta, está el destino de una persona, está el destino general de las cosas que se pueden estar dando. Entonces hay diferentes aspectos de lo que es el destino, pero todos son ciclos o círculos dentro de otros círculos más grandes y esos dentro de otros más grandes. Entonces, similar a un engranaje, mi destino en sí va a estar supeditado al destino del planeta en el que yo estoy. Y el destino del planeta en el que yo estoy va a estar supeditado al de la galaxia. Y el de la galaxia va a estar supeditado al destino de este universo. Y el destino de este universo va a estar supeditado al guión del universo espiritual que rige los otros universos. Entonces, habría que comprender cuál es el destino, o sea, cuál es la hoja de ruta, cuál es el objetivo que tiene. Bueno, el objetivo general, ¿sí? Es que se realiza un proceso de sanación donde se produjo una separación, no es real, es ilusoria, pero para el caso de la mente es como si fuese real, porque lo hace, convierte las cosas en esa realidad dual y se produce todo un proceso de sufrimientos, tristezas, lo que se llama muerte, etcétera, pero todo es un resultado de separaciones. Separación de la unicidad, separación masculino del femenino, separación de la vida, separación de... En cualquier ámbito que se quiera ver, es el resultado de diferentes conceptos de separación. O sea, lo que viene como consecuencia del ego, que es ¿qué pasaría si estoy separado? ¿Qué pasaría si no dependo de la fuente? ¿Qué pasaría si soy independiente? Entonces, como piensa eso, se produce un resultado, porque la mente no es baladí, no es simplemente que tenga una idea y ya está. Hay una reacción en consecuencia cuando hay un pensamiento. Entonces, si se piensa en querer estar separado, se produce un resultado de separación, que es una serie de acontecimientos que se dan en los lugares a donde se produce la proyección. Por ejemplo, si estamos en un lugar y estamos creando un jardín y decimos, bueno, ¿cuáles van a ser las normas o las reglas que se van a regir aquí? Entonces, el primero que diga algo, dado que su palabra va a misa en ese sentido, porque da orden, da una orden, se va a producir las consecuencias o las circunstancias para ese jardín. Entonces, a partir de ahí, hasta que se diga que se terminó esa historia, lo que se rija en ese jardín está condicionado por lo que se dijo. Entonces, aquí, ¿cuál es la película? ¿Cuál es el destino? ¿Cuál es la hoja de ruta? Que el objetivo es que las almas que estaban antes de la existencia de este universo entren, o la conciencia entre aquí en cada una de las dimensiones a lo largo de diferentes encarnaciones vaya evolucionando, vaya encontrando la unicidad, vaya desapegándose del ego, perdone todas las proyecciones que el propio ego, su mente creó, y encuentre que todos estamos conectados y unificados, que en realidad uno ve cuerpos separados, pero a la hora de la verdad, todos son parte de una misma estructura, de un mismo todo. Entonces, ese proceso es largo y toma mucho tiempo porque tiene infinidad de facetas. Y eso lo va aprendiendo el alma dentro de diversos cuerpos de diferentes dimensiones, o sea, de densidades. Ese es el destino general. Luego está el destino de cada persona, ¿sí? El destino de una persona está basado en el destino general, que es el hecho de responder al destino más grande. Entonces, todo destino, sea más grande, mucho más grande o muchísimo más grande, siempre está sujeto a la ley básica del destino. Entramos en el universo para experimentar y aprender y volveremos a la fuente y todos serán procesos de crecimiento.
donde nos va a depender de nosotros mismos las características o factores de ese crecimiento, si lo entorpecemos o si nos ayudamos a nosotros mismos. Ese es el destino. Ahora, cada uno de nosotros va a tener dentro de ese destino un destino interior. Eso quiere decir que yo tengo libre voluntad o libre albedrío, free will, para elegir dónde quiero vivir, en qué condiciones, esto, aquello. Habrá una libertad de toma de decisiones para que cada persona pueda elegir, porque si no sería todo robótico. Entonces, hay un destino, pero el destino es flexible dentro de sus propias normas. O sea, vas a estar en este lugar y estas son las normas. A partir de ahí, haz lo que quieras. Simplemente estás sujeto a esas normas. No es que las desobedezcas, es que no puedes desobedecerlas porque no te da. Es como si te ponen un muro enorme y te dicen, pues flanquéalo si puedes. Pues que no es que quieras o no quieras, es que simplemente no lo puedes atravesar, no estás en condiciones de hacerlo, por mucho que te esfuerces, porque no tienes ni escaleras, ni helicóptero, no tienes nada para flanquearlo, atravesarlo. Entonces lo mismo es aquí. Las cosas que están sujetas al destino son, no pueden escaparse del destino. Están sujetas, ese es el guión del Espíritu Santo, ese es el guión que las almas antes de entrar aquí establecieron. Entonces, como establecieron esas pautas o esas normas del juego, el Espíritu Santo dirige todo eso y dentro de él están los otros destinos. Entonces, el destino general es ese y debajo de eso pues hay otros destinos, como es, por ejemplo, cualquier cosa que quieran hacer está sujeta a las pautas de lo que es el guión del universo, que es el proceso de crecimiento, evolución, etcétera, etcétera, hasta volver a la fuente. Ese es el guión principal, el destino de los destinos. Dentro habrá otros, pero tienen que estar sujetos al mayor. No pueden escaparse de ahí. Entonces, dentro de esas habrá diferentes cosas. En consecuencia, podemos ver todo tipo de aspectos que se puedan desarrollar en galaxias, en planetas, en dimensiones, entre diferentes razas, pero siempre, si se mira desde la perspectiva superior, en the bigger picture, si lo miras panorámicamente, te das cuenta de que pase lo que pase, va a estar sujeto al guión superior. Y de hecho tal es así que cualquier cosa que ocurra, si se ve hacia adelante en el futuro, se va a dar cuenta que el resultado final va a ser para obedecer al destino superior. Es como si vas a una escuela y tú eliges diferentes materias o diferentes clases o diferentes compañeros de clase. Puedes elegir todo lo que tú quieras, pero al final de todo eso está la graduación. Es ahí donde tienes que mostrar los resultados de lo que hagas. Entonces todo lo demás puede que te toque en un aula distinta con otro tipo de compañeros y lo podemos ver en diferentes culturas, lo podemos ver en diferentes países, lo podemos ver con diferentes idiomas, lo podemos ver en diferentes épocas. Al final, todos llegan a lo mismo, tienen que terminar el graduado escolar. Todos, si quieren una carrera, tienen que hacer una carrera universitaria, ¿lo ves? Da igual los cambios que se quieran hacer de raza, de color, de piel, de idioma, de si la escuela tiene 4 paredes o si es debajo de un árbol. Todas esas cuestiones son aleatorias, entre comillas, parte aleatoria, parte no, pero al fin de cuentas todas van a responder a lo mismo y tiene que llegar a lo mismo, que la graduación. Entonces, la graduación es lo que se llama resurrección o trascendencia, que es cambiar hacia el siguiente cuerpo. Y todo eso es ese proceso que se va dando. Ahora, eso está sometido a otros valores. Vamos a ver si lo veo aquí en esta imagen. Ah, sí, ok. ¿Por qué encarné en este cuerpo, en este tiempo, en esta familia, en este lugar y en estas condiciones? Entonces tenemos, yo estoy sujeto a un destino, porque yo mismo también tengo mi propio destino. Mi propio destino como alma es, voy a desarrollar diferentes aspectos de aprendizajes y evolución de mi conciencia para llegar a la trascendencia. Ok, entonces yo tengo un guión, que es mi propio guión, lógico, sujeto al guión más grande. Entonces ese guión, dado que no me es suficiente una encarnación para todos los procesos que tengo que hacer,
Entonces se realiza a lo largo de muchas encarnaciones y en diferentes épocas, lugares, planetas, etcétera, etcétera. Eso es un proceso muy largo de transformaciones y crecimiento para lograr el objetivo de mi destino, ¿sí? Que es el mismo destino del universo, la trascendencia, superior, 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 llevando a niveles cada vez mayores, hasta volver a la fuente. O sea, el total desapego del ego, ¿sí? La total iluminación del ser y la total conexión con el infinito, la unicidad. Ahora, todo eso tiene variantes. Mi destino, aunque yo ya sé, yo puedo tener un libro en el que ya conozco mi destino, pero eso no cambia que yo tengo que escribir cada una de las etapas que se están desarrollando, hablando en un sentido metafórico. Entonces, las características de por qué yo nazco en un cuerpo o en otro tienen que ver directamente con el subconsciente y con el yo superior. Cuando yo estoy en una encarnación, ¿sí? Yo estoy viviendo, digamos que yo soy una mujer negra de X edad que tiene 2 niños, que vive en cierto país y que tiene ciertas creencias religiosas. Lo que yo estoy haciendo va quedando registrado en mi subconsciente en función de mi conciencia. Por ejemplo, según las creencias religiosas que yo tengo, hay algunas cuestiones que no debería estar haciendo. Entonces se crea en mi subconsciente una especie de nudo de culpabilidad y se queda ahí. Hay otras cosas que yo considero que estoy haciendo bien según mis creencias religiosas. Es el tema delicado con las creencias. Entonces se crea una especie de nubecita en mi subconsciente, ¿sí? Y se queda ahí. Y así sucesivamente. Entonces se van creando nudos acumulativos y eso se va creando una masa crítica, se va condensando, condensando, y estoy hablando en sentido metafórico. Cuando la persona desencarna, se enfrenta a esos nudos que se crean como si fuesen películas. Entonces, mientras está fuera del cuerpo, vive una serie de conflictos con base en todos esos nudos que creó y configuran las necesidades que ese alma aún tiene, porque tiene que quitar toda esa maraña de cosas que crearon culpabilidad. Entonces no tiene nada que ver con un dios o un diablo o un ángel que le haya creado eso, ¿sí? O un poder superior, sino es parte del guión. El guión establece que todo se crea por causa de la mente. Por eso tiene que girar todo en torno a la conciencia limpia de la mente, que la mente haga la paz consigo misma, pero no puede hacerlo porque tiene un montón de cúmulos de creencias y ellas son las que configuran las pautas a través de las cuales él se va a ver en problemas en la vida propia, perdón, en la vida actual y en la siguiente. Porque funciona a nivel magnético. Todo lo que estás pensando se crea como esa especie de nudos o nubecitas en el ámbito magnético y lentamente dentro del tiempo se van materializando. Entonces, si estás pensando cosas, si estás pensando, no sé, si salgo en el automóvil me voy a chocar. Si salgo en el automóvil me va a chocar. Si salgo en el automóvil me va a chocar. Entonces tu mente está creando una realidad que todavía dentro del tiempo no se ha materializado, se va acumulando, dependiendo del nivel de energía y emoción que le pongas y la acumulación de pensamientos similares, en algún momento como un huevo se rompe. Pues quiere decir que se materializa y en algún momento terminas chocándote en el auto. Entonces, al chocarte en el auto vas a decir, viste, yo sabía que me iba a chocar. Entonces, ¿qué haces? Legitimas aún más esa creencia, pero esa creencia viene con base en otra creencia y al final se retroalimenta. Entonces, un engaño de tu mente, que es una creencia falsa, ratificó un hecho porque lo creó, de tanto estar pensando y pensando y pensando en ello. Entonces, eso es lo que ocurre en el momento. Pero también hay otros acumulativos y cualquiera de ellos los podemos llamar kármicos, si queremos llamarlo kármicos, pero es mucho más adecuado si lo entendemos como una cuestión magnética mental. La mente está creando todas las cosas y responden porque una de las leyes universales es el magnetismo. Cargas electromagnéticas en el universo y todo, en la mente la que la está creando. Entonces, se crea una cuestión acumulativa cuando ya es el momento de volver a un cuerpo. El yo superior, que es una parte nuestra, ¿sí? En el futuro, más elevada, prepara las circunstancias para poder corregir todo aquello que quedó enudado, todo eso que quedó entrelazado
de todas las creencias y todas las cuestiones acumulativas de cargo de culpabilidad, cargo de conciencia, etcétera. Pero antes de eso, ocurre que gracias a ciertas creencias que puedan existir o cierta forma de pensar, el individuo puede decir, necesito perdonar todas estas cosas. Ese es el trabajo que hacen, por ejemplo, ciertas disciplinas o filosofías, sean religiosas o no, donde la persona lleva a cabo un trabajo de perdón. Cree, por un error, ¿sí? de teológico, como se le quiera decir, o de apreciación o de interpretación, que el perdón tiene que venir de parte de una deidad hacia él. Su Dios le tiene que perdonar. O piensa que él tiene que perdonar a otros porque otros le han ofendido, pero en realidad los otros no son más que un reflejo acumulativo, perdón, son un reflejo de él mismo, de cosas que de tanto pensar, sea consciente o subconscientemente, las materializó en otra persona. Entonces la otra persona le hizo lo que él magnéticamente estaba queriendo que le hiciera. Ese es el problema que ocurre, por eso es tan importante el aspecto de comprender que el perdón no es un perdón que te da Dios o no es que tú estés perdonando a otra persona. En realidad el perdón es perdonarse uno a sí mismo porque uno es el que está produciendo todos los influjos magnéticos. Esa es la clave de por qué Buda decía perdona y por qué Jesús también decía perdona. Y que la clave tan importante del perdón es comprender que nadie te está haciendo nada si no eres tú mismo. Pero mientras no se produce un proceso de perdón, se crea un aspecto acumulativo, como digo, que podríamos llamar kármico, del karma si queremos, o simplemente magnético. Pero esa masa crítica de culpabilidad y culpabilidad y culpabilidad, mira lo que le hice al otro, mira lo que me hice a mí mismo, mira lo que me hice a mis padres, mira, todo eso se va acumulando. Mientras no se va perdonando todo eso en la propia encarnación, se produce una suma acumulativa. En función de la masa crítica de esa acumulación, van a depender las condiciones de la siguiente encarnación. Incluso, como digo, va a depender su estado en el lugar intermedio. Por ejemplo, lo que algunos llaman infiernos. Si la masa es demasiado grande, las circunstancias van a ser mucho más atroces. Vas a tener pesadillas pandimensionales, por así llamarlo, que es lo que alguien podría decir, experiencias infernales por mucho tiempo. Pero no es que te estén castigando, es que creas un escenario a través de la masa crítica de los pensamientos e influjos de tu propia mente que han estado creando culpabilidad y culpabilidad y culpabilidad y más culpabilidad. Entonces, si no se produce un estado de perdón, la persona puede estar mucho tiempo ahí, siglos, en esas películas que se crean mentalmente y que le producen sufrimiento más sufrimiento. Todo el resto de carga acumulativa principal que no se llega a sanar ahí se transmuta o se transforma en las circunstancias o escenarios donde va a volver. Entonces, cuando encarna, se va a crear a través de una conexión magnética las condiciones adecuadas para los procesos que él necesita sanar. Entonces, si en la vida anterior esa persona tenía un problema con, no sé, machismo, o era asesino, o tenía problemas con demasiada avaricia, riqueza, o cualquiera de estas cosas, más otras, que a lo mejor no fuesen tan relevantes, ellas son la película que él necesita sanar, pero por culpabilidad, no porque en sí todas esas cosas sean reales, porque todo esto es una película, sino porque para su mente son importantes, porque es la película que él necesita para ir creciendo. O sea, algo tiene que haber para que la película tenga sentido, ¿no? Entonces, si vivió demasiado de la opulencia y tiene cargo de culpabilidad, la siguiente vida posiblemente tenga que vivir en pobreza, ¿sí? Si tiene culpabilidad con el sexo en el que él encarnó o el cuerpo, pues va a estar en otro cuerpo opuesto porque tiene que sanar respecto de eso. Si fue una persona machista, va a tener que ahora vivir en un cuerpo femenino donde va a ser a él a quien lo van a tratar de forma humillada. Entonces, el hombre que fue opresor de mujer o de mujeres va a tener que ser una mujer en otra vida donde a él, o sea, donde va a ser a él, o en este caso ella, a quien le van a oprimir, porque aquí no hablamos de hombre o mujer porque el alma no tiene género. Y lo mismo con diferentes cosas. Esta persona fue asesino, depende de cuántas personas asesinó. Ese es el aspecto kármico más pesado que existe, el asesinato.
es el más difícil de sanar. Entonces van a darle bala en más de una encarnación. Entonces este es el aspecto que también hace pensar que no tiene sentido juzgar ni culpar, porque en realidad todas las personas estamos experimentando las cosas que previamente creamos en vidas anteriores. Y ahí que no se puede decir, ah, pobrecito de este, o ay, el otro se lo ganó. No, él preparó los escenarios para llegar, y vivió tanta pobreza en una vida que acumuló un deseo de riqueza para la siguiente vida, y en la siguiente vida dicen, ay, tuvo buena suerte, no tuvo buena suerte. Él magnetizó eso porque tuvo mucha pobreza en otra existencia. Entonces, comprender esto es tan importante porque también quita los juicios. Deja uno de ver a la gente pobrecita o deja de ver a la gente culpable, sino que simplemente ve que las personas, todos estamos viviendo los escenarios que nosotros previamente preparamos para nuestro crecimiento personal. ¿Sí? Pero eso tiene que verse con conciencia, no decir, ah, si está pasándolo mal, ah, pues entonces en otra vida vivió muy bien y vivió a expensas de otros. No, porque volvemos a lo mismo del juicio. Ahora soy yo el que está siendo, el que está juzgando a otra persona. Porque de todas maneras, todos están viviendo un aprendizaje, no un castigo. El que está viviendo una circunstancia desagradable no está viviendo un castigo. Él está viviendo el escenario que él preparó con el yo superior, o sea, con su parte más elevada, porque era el más adecuado para ayudarle en ese proceso de sanación. Pero que no consiste todo en que en esa vida finaliza todo. En esa vida habrá otras cosas que tendrá que seguir sanando y otras cosas positivas que tiene que ratificar en esa o en la siguiente. Entonces es un proceso acumulativo donde la mente se va sanando, se va sanando, se va sanando. Y aquí entonces la comprensión es, todo se trata de una sanación, no se trata de castigos. ¿Sí? Por eso muchas personas no les gusta utilizar la palabra karma, porque a lo mejor se entiende más como castigo, o igual que en la Biblia dice el juicio, pero la persona asocia juicio con castigo, cuando en realidad aquí solo se trata es de sanación, ¿sí? Sanidad, por eso la palabra clave es Yeshua, donde viene Jesús, Yeshua, Yeshua, que es salvación. ¿Salvación de qué? Del propio yo. Es una sanación porque te tienes que ir salvando de las distorsiones de tu propia mente. Uno mismo es el que se tiene que sanar. Mira que se habla de sanidad interior. También se habla de santidad, que es perfeccionamiento. Palabras que se han interpretado mal, pero en realidad tienen mucho que ver con esto, el trabajo interno. Entonces, en el cuerpo que yo encarno va a tener que ver con la acumulación de cosas de la vida anterior. La época en la que encarne, en este caso, va a tener más que ver con el destino del propio planeta. Aquí ya tiene que ver con el planeta. Y el planeta tiene que ver con los influjos de energía que vienen desde el centro de nuestra propia galaxia. Entonces, cada planeta está supeditado en el tiempo al centro de energía que viene de su propia galaxia, en nuestro caso de la Vía Láctea. Entonces, la época en la que yo nazca no tiene nada que ver con mi propio destino, está sujeta al destino del propio planeta, que está sujeta al destino de la galaxia. Bien, en el caso de la familia, todos estamos orbitando almas respecto de otras almas con lo que podríamos llamar familia. Entonces, sí es cierto que amigos, familia, incluso enemigos, todos nos venimos conociendo de múltiples encarnaciones. La persona que en esta ocasión me violó es una persona a la cual yo hace 250 años violé. Entonces, no solamente es una familia en el sentido positivo, sino también una familia en el sentido negativo. Muchas personas que estuvieron casadas en esta vida, hombre y mujer, hace 300 años fueron mujer-hombre. Algunos incluso son padre e hijo o son vecinos. ¿Sí? Dos personas que se encuentran, que en este caso podrían haber sido adversarios, en vidas anteriores pudieron haber sido familia o pareja. ¿Todo esto por qué ocurre? Porque es necesario que en el ámbito inconsciente, ¿sí? Del inconsciente colectivo almático, se produzca una conexión también en pequeñas proporciones, o sea, familiares. No es solamente todo el planeta que lleva a cabo procesos de crecimiento o todo el universo, ocurre también a pequeña escala, ocurre con las parejas. El que es la pareja de uno ahora, posiblemente uno la conoce de mucho tiempo atrás. En algunos casos puede haber sido padre, o el hijo, o el vecino, o fueron pareja pero a la inversa en otro sexo o de otra raza.
pero vienen de conocerse muchas veces porque el alma necesita ir creando, o sea, el aura tiene que también expandirse y crear una aura colectiva. La conciencia personal o de pareja también tiene que crearse en una misma conciencia mucho más grande. No vemos este tipo de procesos de forma consciente, primero porque no tenemos esa información. O sea, yo estoy hablando de esto, pero la mayoría de personas no conocen esto. Y aparte, porque como no se nota, entonces no se dan cuenta de que es así, pero en realidad todas las personas que son familia nuestra o personas con las cuales tenemos roces, muy posiblemente ya lo conocemos en vidas anteriores. Puede que incluso uno tiene sus sospechas. No sé si les ha pasado que conocen a alguien y hay como algo intuitivo que dice, ya esta persona ya la conocía, aunque su rostro no lo identifiques. Puede que ya lo conoces de siglos atrás en alguna otra experiencia. A veces esas experiencias fueron muy pasajeras, de pasar con esa persona 3 días, 4 y no lo vuelves a ver. Y te lo vuelves a encontrar ahora y hablan 5 minutos y no te lo vuelves a encontrar. En otros casos, si es duradero, si es largo, de décadas que compartes con esa persona. El objetivo, o sea, el destino que hay en esto es que se produzca la unificación de todas las cosas. Porque a través de pulir y de pelarse es que el diamante se está haciendo perfecto. Pero ya no hablamos solo de nosotros mismos. Se trata de que nosotros éramos uno y nos repartimos en millones de conciencias individualizadas. La mejor manera de volvernos a unir es que todos empiecen a rasparse entre ellos para volverse a pegar. Y como una sola encarnación no es suficiente, tiene que irse dando a lo largo de distintas encarnaciones. Ahora, en el caso del lugar donde la persona nace, sí es elegida por el yo superior y es elegida por el subconsciente del propio alma, o sea, de la propia mente. Elige el lugar según las condiciones que se prestan en ese lugar para lo que él deba aprender. O sea, el que nació en un país pobre, él no puede decir, no es que es el país, no depende de mí. Sí, o sea, lógico que la persona siempre tiene la posibilidad de cambiar las circunstancias si le pone empeño. Pero el que nazca en ese país no es casualidad. Y por eso aquí hay que quitar a Dios de todos esos juicios que la gente hace y que por qué Dios permite y Dios permite, porque el guión lo establecimos nosotros, no ese supuesto Dios, al que se le quiere atribuir todo eso. Entonces, se elige ese país y uno observa que todos los que están viviendo en ciertos lugares de pobreza o de riqueza se aglomeran en masa como si fuese una misma conciencia. Quiere decir que esto no viene de ahora, eso viene de mucho tiempo atrás, donde todos ellos han ido acumulando diferentes cosas para coincidir en el mismo momento, en el mismo lugar. Sí, en ese caso sí se puede decir que el planeta, la conciencia planetaria es la que los está unificando en los lugares adecuados, en el momento adecuado, porque no todos los países siempre han vivido en las mismas circunstancias. Hay países que antes fueron ricos, ahora son pobres, o regiones así. Entonces se aglomeran y todos ellos van a crear una masa crítica que van a evolucionar entre ellos, aunque no se conozcan, aunque una persona no hable con el vecino, todos ellos están conectados a nivel energético, a través de los campos biomagnéticos. Y por último, las condiciones, lo mismo. Las condiciones también están precondicionadas, valga la redundancia, para que se dé todo perfectamente para la evolución del individuo y de los que orbitan alrededor de él. Y cuando digo orbitan, no es que den vueltas alrededor suyo, sino que cohabitan en un mismo espacio, en una misma época. ¿Okay? Bueno, eso. Bueno, ¿alguna pregunta que haya por ahí?